sistemas hechos para ello. Entonces, si se fijan, aquí hay un invento, ¿cierto? Una especie de arnés para un potrillo chiquitito, bien débil. Y hay que empezar a usar la imaginación muchas veces para poder poner el suelo sin que se corra, sin que se salga a la vía. Así que hay un trabajo adicional para nosotros con mucha frecuencia. Entonces aquí vamos a aprender a seleccionar el suelo más apropiado para reponer las deficiencias de agua, de electrolitos o de pH en un determinado paciente dependiendo de la enfermedad que tiene. Recordar, ¿cierto?, que nuestro organismo está constituido en gran medida por agua. El 60-70% del peso corporal de nuestros animales es agua. Esa cantidad, 2/3, que es aproximadamente el 40% del líquido intracelular, ¿cierto?, está dentro de la célula. 1/3, que corresponde al 20% aproximadamente, es líquido extracelular, que corresponde un 15% al líquido intersticial, que es este líquido que está rodeando las células, y un 5% el líquido vascular, que en el fondo corresponde al plasma. Cuando disminuye la cantidad de líquido intravascular, lo que se genera es hipovolemia. Y puede llegar a ser tan severo que puede generar un shock hipovolémico que nos puede llevar incluso a la muerte. Entonces, cuando tenemos una hipovolemia, la institución de ese líquido es importante que se haga ahora ya. No tenemos tiempo para estar pensando, sino que lo tenemos que ver luego. En cambio, cuando disminuye el líquido intersticial, que es este, ¿cierto?, a eso se le llama deshidratación y uno tiene un tiempo entre 12 a 24 horas para reponerlo. Es mucho menos severo el daño. Pero de todas maneras perjudica porque tenemos un intercambio activo, ¿cierto?, entre el líquido que está dentro de la célula y el líquido intersticial. Así que si se disminuye mucho, si la deshidratación es muy grande, obviamente va a disminuir, ¿cierto?, el líquido intersticial, pero también a la larga va a disminuir el líquido intracelular. ¿Cuánto Entonces nos va a afectar. ¿Cómo? ¿Cuánto dijo para reponer? 12 a 24, la deshidratación 12 a 24. La otra, la hipovolemia es ahora. ¿Ya? No tienes ni tiempo para hacer nada. Al revés, un exceso de líquido intersticial es lo que produce un edema, o lo que le llamamos edema. ¿Cómo se mantienen los equilibrios de los líquidos corporales? Se mantienen a través de la presión osmótica, ¿ya? Lo normal es que el agua fluya libremente, ¿cierto?, entre el líquido intracelular, el LEC, el vaso sanguíneo, todos los líquidos en general. Y dentro de la presión osmótica hay dos cationes que son los más importantes, que se encargan de mantener las presiones osmóticas. Entonces, el principal catión en el LIC, en el interior de la célula, es el ion potasio, que es el encargado de la presión osmótica en el líquido intracelular. Y el principal catión en el LEC es el sodio, encargado de mantener la presión osmótica en el LEC. Entonces, estos iones son muy importantes también cuando hablamos de fluidoterapia. No solamente el agua, sino que estos elementos que estén en equilibrio, para que se pueda mantener el equilibrio, la presión osmótica dentro de lo normal. ¿Para qué ponemos fluidoterapia? ¿Cierto? ¿Cuándo pensamos en poner fluidoterapia? Cuando tenemos pérdidas, ¿cierto? Para reemplazar estas pérdidas, ya dijimos, agua, electrolitos, pH. Entonces, cuando alguna de esas cosas están alteradas, ¿cierto?, vamos a pensar en poner fluidoterapia. Otra vez es que usamos fluidoterapia es cuando queremos mantener el balance de agua y electrolitos. Todavía no tenemos pérdidas, pero sabemos que se van a generar. Por ejemplo, un animal que va a ir a una carrera, ¿cierto?, va a sudar un equino, va a sudar en gran cantidad. Entonces sabemos que va a haber un desequilibrio, así que nos interesa que ese animal no llegue a tener problemas de deshidratación y menos de hipovolemia. Entonces también cuando queremos mantener la normalidad, sabiendo que va a haber un desequilibrio por la actividad que el animal va a realizar. También cuando queremos mejorar la perfusión tisular. Hay veces en que tenemos deficiencia de glóbulos rojos, por ejemplo, que no tienen que ver con líquidos, pero necesitamos seguir manteniendo la cantidad de perfusión, o sea, la cantidad de sangre que va llegando a las células. Entonces, aunque no sea a través de sangre o de glóbulos rojos, podemos ayudar a mejorar la perfusión tisular con líquidos, con sueros. Para generar diuresis, por ejemplo, en un cuadro de intoxicación. Me interesa aumentar la diuresis. Y
para administrar fluidos intraoperatorios, ¿cierto? Cada vez que hacemos una cirugía tenemos que tener una vía endovenosa expedita disponible, por si hubiera una urgencia, que necesitemos vehiculizar algún fármaco, ¿cierto?, a través de la vía endovenosa, o por otro lado porque sabemos que si vamos a hacer una cirugía necesariamente vamos a tener pérdida de sangre, pérdida de líquido porque la niña va a estar con la boca abierta, ¿cierto?, con su tubo endotraqueal puesto. Entonces vamos a tener pérdidas de líquido aunque no haya un gran problema, no haya ningún problema en la cirugía. Entonces hay varias ocasiones en las que nos interesa tener una vía para administrar sueros disponible. ¿Qué vías usamos para aplicar sueros? Podemos usar vías oral o parenteral, ¿cierto? La vía oral uno no se le ocurre mucho, pero es la vía normal, la vía fisiológica por la que ingresan los líquidos y los electrolitos al interior del organismo. Entonces se considera la mejor vía, ¿cierto? Estamos hechos para recibir por esta vía los elementos. La única vez en que no es una buena opción es cuando hay vómito, porque si le administramos mucho, podemos arriesgarnos, ¿cierto?, a que el animal lo vomite y perdamos no solamente lo que le dimos, sino que más aún de lo que le dimos, más electrolitos sobre todo de lo que les administramos. Pero no hay que descartarla nunca y podemos además complementar la vía oral con una vía parenteral también, sin ningún problema. Entonces no hay que descartarla, es la forma fisiológica y por lo tanto es la vía de elección. Nos permite restituir deshidrataciones leves, porque no podemos administrar grandes volúmenes, ¿cierto? Es un método simple y económico, como está ahí el gatito, ¿cierto?, con un gotario dándole un suerito, y hay que tener presente que lo que tenemos que aplicar por esta vía son sales de rehidratación oral. Los sueros que son para aplicar por vía parenteral, los tamaños moleculares no están adecuados para poder absorberse bien por vía oral. Entonces tenemos que usar las sales para vía oral y tenemos sales de rehidratación oral para animales menores, para animales mayores, incluso para exóticos. Así que no hay ninguna razón para no querer usar la vía oral normal. Y de hecho, si se fijan, este caballo le están dando estos sueros que se usan para el humano, ¿cierto? No habría necesidad. Eso es un recurso innecesario. No tenemos necesidad de estar usando elementos de humanos para animales, porque contamos con elementos. Por vía parenteral, las vías más usadas, la subcutánea, endovenosa, intraósea, intraperitoneal. Las vías parenterales nos permiten resolver deshidrataciones medias a severas, porque podemos administrar soluciones en mayor cantidad. Entonces, por eso que nos permite administrar, ¿cierto?, de mejor forma muchas veces, pero no hay que descartar, no porque usemos una parenteral vamos a dejar de usar la oral también. La vía subcutánea no es muy adecuada, ¿cierto? Sirve solamente para casos no graves, animales que no estén en shock y ¿Se puede dar a los niños? es que hay animales. No tiene ningún sentido, tú tienes que restituir los de nosotros, no los de otros individuos. No es que le vaya a hacer mal, pero no tiene sentido. No tiene ningún sentido. De hecho se llaman igual RHSAL, resal de niños, hay resal para animales mayores, resal para animales menores. Y el de animales exóticos se llama electrolítico. Es un polvito para diluir, igualito que el de humanos, ¿ya? Entonces no tendría ningún sentido estar usando los humanos para animales. Antiguamente no había, bueno, ahora, pero en este momento no tiene sentido. La vía subcutánea, como decíamos, no es una muy buena opción porque no nos permite administrar volúmenes muy grandes, ¿ya? La absorción es más o menos lenta, podríamos administrar poros, ¿cierto?, o volúmenes, mochilas le llaman algunos, de 10 a 15 ml cada una. Podemos usar, a veces, dependiendo del tamaño del animal, más de una, ¿cierto?, en un paciente, una a cada lado, qué sé yo, y cada 6 a 8 horas, pero en la práctica, aunque lo usemos en animales chicos, estos volúmenes son pequeños. Es difícil que si hay un cuadro severo, nos permita restituir la cantidad de suelo que necesitamos aplicar. Entonces sirve para cuadros bien específicos. Además, exige que haya buena perfusión periférica porque lo ponemos en el tejido subcutáneo y de ahí tiene que ser sacado por los vasos sanguíneos. Así que tenemos que tener buena perfusión, ¿cierto? No tiene que haber vasoconstricción periférica, no tiene que haber hipotermia, porque si no, se produce un secuestro del suero en el espacio subcutáneo.
que no sería tan terrible porque se ponen los sueros isotónicos en el tejido subcutáneo, pero no queda disponible. Es tener una bolsa colgando de suero sin siquiera lo usar, ¿sí? ¿Esa vía y ese sistema se ocupa en algún tratamiento que sea de algún medicamento? Medicamento que no, es para suero. Bueno, podemos aplicar lo que decíamos, solo soluciones isotónicas y que no sean ni irritantes ni dolorosas. ¿Por qué esto es importante? Porque muchos de los sueros que nosotros usamos tienen potasio y el potasio duele. Entonces yo no debería poner, por muy isotónico que sea, por ejemplo un suero Ringer lactato, como tiene potasio, yo no lo debería aplicar en vía subcutánea. Se usa principalmente en perros y gatos y, como decíamos, volúmenes pequeños. La endovenosa es la que más se usa. Puedo poner volúmenes grandes, ¿cierto? El efecto, como llega todo, se considera que tiene un 100% de biodisponibilidad también, así que es mucho más rápido el tratamiento. Así que esta es la vía que más se usa. Por la vía endovenosa puedo poner soluciones hipotónicas, isotónicas o hipertónicas. Puedo poner grandes volúmenes. Puedo poner soluciones ligeramente irritantes. O sea, lo mismo que veíamos en los fármacos corre para los sueros. Y con pH que sean un poco más ácidos o más alcalinos que el pH neutro. No hay ningún problema. Entonces prácticamente cualquier suero lo podemos poner por vía endovenosa. También me permite poner sueros que tengan potasio o incluso me permite suplementar potasio en algún suero. Los sueros isotónicos permiten agregarle potasio. No habría ningún problema porque el efecto algógeno, que es la algia, ¿cierto? El dolor, la generación de dolor, es mínima porque acuérdense que lo que decíamos que el interior del vaso sanguíneo casi no tiene terminaciones de dolor. Entonces no hay mayores problemas. Sí, hay que evitar sobrehidratar los animales, ¿cierto? Hay que ponerle la cantidad que corresponde, no al lote, porque podríamos generar hipervolemia, que me va a llevar a la larga a una hipertensión, y podemos generar desequilibrios ácido-base, sobre todo, porque el exceso de hidratación va a diluir todo, va a generar hemodilución, y eso va a generar desequilibrio, electrolíticos, ácido-base. También hay que evitar generar flebitis por escurrimiento. Yo puedo estar poniendo un suero subcutáneo, un suero endovenoso que es isotónico, ¿cierto? Y si cae fuera del vaso sanguíneo, me puede generar igual una zona de flebitis porque cae fuera del lugar, aunque sea isotónico. Igual va a generar una inflamación de la vena. Y obviamente evitar formación de émbolos o trombos, lo mismo que hablábamos en los fármacos, ¿cierto? Cuando pongo las cosas por vía endovenosa tengo que elegir las que debo o las que puedo poner por vía endovenosa. Siempre que pongo un suero endovenoso, pero en realidad siempre que pongo un suero, conviene entibiarlo a temperatura corporal para que cuando se aplique no se genere vasoconstricción. Bueno, lo mismo que habíamos hablado en la parte de la vía endovenosa para medicamentos, se considera igualmente rápida las vías endovenosas periféricas que las centrales como la yugular. Así que la vena que uno puede acceder es buena. Para aplicar por vía endovenosa tengo que usar los perfusores o bajadas de suero y los catéteres adecuados para el tamaño del paciente. Y lo que decíamos, ¿cierto? No tenemos métodos así tan fantásticos como para poner suero, por eso que en este caballo está en su, ¿cierto? En su, ¿cómo se llama esto? Pesebrera. En su pesebrera, ¿cierto? Está amarrado para que no se tire para atrás, tiene el palo y una escalera, cosa que si se mueve el palo bote todo y genere ruido y se asuste y no quiera salir. Su suero cayendo, ¿cierto? Y tomando el máximo precauciones para que el animal ojalá no se mueva, no se saque el suero siga cayendo como uno lo dejó puesto y no se generen problemas. Siempre que ponemos una vía endovenosa, el animal tiene que estar con vigilancia constante, no se puede quedar solo. Las bajadas de suero lo vamos a ver cuando veamos los cálculos de fluidoterapia, ¿cierto? Hay dos tipos de bajadas de suero. Y los catéteres, o mariposas, cánula endovenosa, lo que sea, o incluso agujas cierta hipodérmica, tiene que usarse el tamaño adecuado. ¿Cuál es el tamaño adecuado de acuerdo al paciente? Es el más grande que quepa en la vena de nuestro paciente.
porque la idea es que no quede, como va a estar circulando la sangre, si queda muy suelta, va a pegar en los bordes de las esquinas del vaso, de la vena. Entonces puede provocarnos un daño. Por eso que se elige la más grande que pueda entrar en esa vena. Y uno lo ve al ojímetro, ¿ya? Entonces no es tan exacto, pero la idea es esa. No poner un catéter tan pequeño que baile por el flujo sanguíneo. Los catéteres tienen que ser cambiados al menos cada 72 horas. Y eso no se cumple ni siquiera en humanos, menos en animales, ¿ya? ¿Por qué es importante cambiarlo cada 72 horas? Porque es un cuerpo extraño. Entonces el organismo va a generar una respuesta inflamatoria y nos puede generar una flebitis o incluso favorecer una respuesta infecciosa, ¿cierto? Porque no cambiamos el catéter cuando corresponde. Así que hay que pensar, claro, uno dice no se hace ni siquiera en humanos, pero los humanos generalmente están en ambientes mucho más limpios que los animales. Entonces nosotros por lo menos deberíamos respetar, ¿ya? Si los humanos no lo respetan, por lo menos nosotros deberíamos hacerlo. Lo que les decía, un animal con una vía endovenosa tiene que estar con vigilancia constante, porque es fácil que se produzcan problemas, obstrucciones de la vía, ¿cierto? Si ese animal se mueve, se le puede mover y quedar aprisionado, no caer nada o caer menos de lo que estaba cayendo. O al revés, pueden haber sobrecargas de volumen, se mueve y en vez de caer el ritmo de goteo que yo estaba poniendo, se puede poner un chorro, por así decirlo. Pueden haber flebitis y trombosis porque el animal se mueve también, ¿cierto? Al moverse en la zona donde se aplica, también puede generar problemas. Bueno, obviamente, pueden haber infecciones locales y sistémicas, pero eso solamente si nosotros no tomamos las medidas adecuadas. O sea, eso no debiera existir, no debiéramos ni ponerlo aquí. Y también se puede salir el catéter de la vena, ¿cierto? Entonces yo lo dejé, yo digo ya, ese suero se tiene que poner en una hora, voy a la hora, y resulta que se salió de la vena, hay una cosita afuera, no tengo idea cuánto quedó realmente afuera y cuánto recibió el animal. Entonces por eso que es importante la vigilancia constante. Además la sangre va a salir del animal. Pero que no, normalmente coagulan rápido. ¿Sí? Sí, sí. No, se problema es la pérdida, que no sabes cuánto perdiste. Porque uno ve una cosita, ¿y cuánto es una cosita? ¿Cuánto se evaporó? ¿Cuánto? Igual uno dice... O sea, debería estar uno siempre, alguien yendo a ver al animal, siempre, independiente de si son mayores o menores, ¿ya? La verdad es que hemorragias por que se le salió la vía, no. Son muy lindos nuestros animales, hasta en eso los cuidan. Bueno, las venas más usadas dentro de las periféricas son las cefálicas, ¿cierto? Y las afenas, que son externas o internas, miembro posterior. Y en animales pequeños, animales en shock, con hipovolemia, con hipotensión, podemos usar las venas centrales y la que más se usa es la yugular, y lo que decíamos se considera que son prácticamente equivalentes, no hay unas más rápidas que otras. La vía intraósea no se usa mucho porque es dolorosa, entre otras cosas, ¿ya? Aparte de ser más difícil de acceder, es más dolorosa, pero es una buena opción cuando tenemos animales que no les podemos canular una vena porque no podemos, simplemente, porque son muy chiquititos, o como esos pajaritos, ¿cierto? Generalmente se usa la intraósea, es difícil encontrarle una vena adecuada para poner un suero, entonces no hay que descartarla, hay que pensar que está ahí disponible, no es tan fácil, pero también está la opción, ¿ya? Los líquidos que podemos poner por vía intraósea son los mismos líquidos que podemos poner por vía endovenosa. Y la gracia es que también nos permite administrar volumen relativamente grande, o sea, es casi equivalente a la vía endovenosa. Así que práctica en ese sentido. Se usa principalmente en recién nacido, como ese gatito que no es tan recién nacido, y lo que decíamos, se fija, está tomando lechecita, o sea, está recibiendo por vía oral, y tiene su cánula endovenosa puesta, intraósea puesta. Animales exóticos, por ejemplo aves, o pacientes con disfunciones cardíacas graves que no nos permiten canular venas fácilmente. Cuando yo pongo un suero por vía intraósea, lo pongo en la médula ósea, ¿cierto? O sea, en huesos largos, y es sacada, ¿cierto?, de la médula por las venas nutricionales, y de ahí va a circulación sistémica. Y es muy rápida. Perros normales, un suero que yo pongo por vía intraósea demora más o menos 10 segundos en llegar desde el huesito a circulación sistémica. Muy rápido. Entonces por eso es que podemos poner volúmenes grandes sin mayores dificultades. Pero es dolorosa, así que el animal tiene que estar sedado
o anestesiado, o por lo menos poner anestésico local en el lugar donde se va a poner la vía, porque duele. Cuando se usa en animales chicos como ese gatito, o si se fijan el pajarito también, se fijan que esta es una cánula 23, el lorito tiene una mariposa. O sea, no necesitamos la gran mayoría de las veces trócares para vía intraósea, para romper hueso, a no ser que sean animales muy adultos y muy grandes. Pero la mayoría de las veces, como se usan animales chicos, se usan cánulas normales o incluso mariposas normales, ¿ya? No necesita cosas especiales. Los lugares que más se usan son la cresta ilíaca, la tibia anterior, la cabeza humeral, la fosa trocantérica del fémur, que es la que tiene el gatito, y en las aves el cúbito, que es lo mismo, ¿cierto? Una radiografía donde se ve la cánula. ¿Cómo sé que estoy en el lugar correcto, ¿cierto? A nivel de médula ósea, porque aparece un líquido, como se ve en el pajarito, ¿cierto? Que parece sangre, pero es la médula, ¿cierto? Entonces es más o menos igual que con la vía endovenosa, cuando aparece ese líquido, quiere decir que estamos en el lugar que corresponde y podemos administrarlo. Obviamente hay que tener las precauciones, ¿cierto? Como cuando uno pone una vía endovenosa, uno no pincha venas si no está segura que va a aceptar, ¿cierto? Generalmente uno se da el tiempo para que el animal esté tranquilo, esté quieto, no se esté moviendo. Aquí es la misma historia, ¿ya? Tener la idea que cuando uno la usa, voy a entrar a la médula, no voy a estar ahí buscando, ¿ya? ¿Y qué problemas podríamos generar? Lesiones en el nervio ciático. Irremediablemente, si nos metemos a esa zona vamos a tener problemas, pero normalmente el nervio ciático está harto lejos de esta zona donde se administra habitualmente. Osteomielitis, pero eso es por mal infección, ¿cierto? No me lavé las manos, usé una cánula que estaba abierta, lo que sea. Y trauma en tejidos blandos y dolor. Es doloroso, así que hay que tomar las precauciones de hacerlo bien. Hay que ir aprendiendo, ¿cierto? Ir creando las habilidades. Bueno, la vía intraperitoneal ni siquiera la puse porque es la que menos se usa. La vía intraperitoneal se puede usar sobre todo en animalitos exóticos, en animales muy chiquititos, y se usa generalmente, uno toma la zona media del abdomen, generalmente se pone arriba del ombligo, ¿cierto? Uno entra inclinado, más o menos a 15 grados, succiona para ver que no esté dentro de ningún tejido importante y pone. El riesgo ahí es mucho mayor, por mucho que ponga sustancias isotónicas uno, hay riesgo de adherencias. No estamos hablando ni siquiera de peritonitis, obviamente vamos a tomar todas las medidas de asepsia, pero hay riesgo de adherencias en los órganos del abdomen, por eso es que no se recomienda mucho, es como un extremo solamente, ¿ya? Ahora, ¿qué líquidos tenemos para administración, cierto? Para administrar fluidoterapia, tenemos cristaloides, coloides, reemplazantes sanguíneos, y nosotros en veterinaria no tenemos soluciones para nutrición parenteral, existen solo en humanos, ¿ya? Así que nosotros ni siquiera nos vamos a meter en esa área. Nosotros cuando tenemos que hacer nutrición en animales que no están comiendo, ponemos sondas nasogástricas o lo que sea, ¿ya? No usamos soluciones para nutrición parenteral. Eventualmente hay algunos veterinarios que la usan así para probar a ver si funciona, y la verdad es que las pocas veces que se han usado no han tenido los efectos que uno quisiera. Entonces, hasta ahora en veterinaria, las que hay que son de humano, no prestan la utilidad que corresponde. A lo mejor en humanos sí, pero para nosotros no. Los reemplazantes sanguíneos lo vamos a ver en uno de los últimos temas de farmacología, está sangre. Ahí vamos a ver los reemplazantes sanguíneos. Cada vez más la tendencia es a no usar sangre entera, sino que usar lo que está faltando. Por eso que se usan más reemplazantes sanguíneos más que sangre, ¿ya? Si necesito plaqueta, ¿ya? Lo que se necesite, eso es lo que se pone en lugar de sangre entera, porque con la sangre entera hay más riesgos, pueden aparecer más problemas. Entonces, por eso que la tendencia tanto en humanos como en animales es a poner lo que se necesita, nada más. Vamos a partir con los cristaloides, que es lo que más se usa. Los cristaloides son soluciones de agua con electrolitos. Y la característica es esa. Entran y salen fácilmente del espacio desde y hacia el vaso sanguíneo. Entonces
yo lo puedo poner, por ejemplo, el tejido subcutáneo, lo que decíamos, y va a llegar al vaso sanguíneo, y de ahí se va a distribuir a todo el cuerpo. O al revés, lo puedo poner endovenoso y va a salir fácilmente del vaso sanguíneo y se va a distribuir por todo el cuerpo. Entonces la particularidad es principalmente esa, entrar, la capacidad de entrar y salir fácilmente desde y hacia el vaso sanguíneo. Hay dos clasificaciones de los cristaloides y las dos se usan según su composición osmótica en relación al plasma, en isotónicos, hipertónicos e hipotónicos. Y la otra clasificación es de acuerdo a la composición de electrolitos en soluciones de mantención y soluciones de reemplazo. Vamos a ver primero la clasificación de acuerdo a la composición osmótica. Los que más se usan son los isotónicos. Ya decíamos que además de poder usarlo por vía endovenosa, también los podemos usar por vía subcutánea. Se llaman isotónicos porque tienen la misma composición de sales que la sangre, que el LEC. Por lo tanto, mantienen la presión osmótica en el organismo, normal, dentro de lo normal, no modifican nada. Si yo mirara el eritrocito, ¿cierto? Si este fuera un vaso sanguíneo y yo pongo un suero isotónico ahí, el glóbulo rojo no se modifica para nada, queda igualito. Entonces no solamente mantiene la presión osmótica, sino que también mantiene las características propias de un eritrocito normal. Sirve fundamentalmente para reponer pérdidas de sodio y de cloro. Y con la cantidad que yo administro puedo aumentar la presión sanguínea y puedo aumentar la volemia si pongo volúmenes grandes. Ejemplos de soluciones isotónicas: el suero fisiológico, que realmente se llama cloruro de sodio al 0,9%, y el suero Ringer lactato, que son los dos que vamos a ver y son los dos más usados. Los hipertónicos tienen mayor osmolaridad que el LEC. Como son hipertónicos, yo los tengo que poner solamente endovenosos, los puedo poner en el subcutáneo, y lo que hacen es atraer agua hacia el vaso sanguíneo, ¿cierto? Mueven la agua, la llevan, la retiran dentro del vaso sanguíneo, ¿y de dónde saca el agua? De los tejidos, ¿ya? Entonces, ayuda a mejorar la volemia, porque lleva agua al interior del vaso sanguíneo, pero deshidrata. Entonces tenemos que tener un animal bien hidratado, porque si no lo vamos a empeorar. ¿Qué pasa con el eritrocito con un hipertónico? Como está hipertónico aquí, y aquí está el eritrocito entrega agua, ¿cierto? Por lo tanto se va poniendo viejito, se va achicando y se puede llegar incluso a morir. Ejemplo, el más usado, suero salino al 7%. Y los sueros hipotónicos son los que menos se usan. Aquí tienen menor presión osmótica que el LEC y se usan fundamentalmente para diluir el sodio, para tratar cuadros de hipernatremia, cuando tenemos exceso de sodio circular, que no es un cuadro frecuente, por eso es lo que menos se usa. ¿Qué pasa con el eritrocito? Es al revés, ¿cierto? Es hipotónico. Entonces lo que hace el eritrocito es entrar agua, ¿cierto? Entra agua para tratar de disminuir este cuadro, esta hipotonicidad. Y llega un momento en que pueden atraer tanta agua que explota el eritrocito. Ejemplo, solución salina hipotónica al 0,45%. La otra clasificación decíamos que era de acuerdo a la composición de electrolitos que tienen. Y aquí se clasifican en soluciones simples, no balanceadas o de mantenimiento, que sirven fundamentalmente para aportar agua, y los que más se usan son la dextrosa o la glucosa al 5%, que es mucha agua y poquita azúcar. Y el otro grupo son las soluciones balanceadas o de reemplazo, que sirven para reemplazar algo que está alterado, ¿ya? Por eso se llaman así. Las soluciones de reemplazo tienen una composición similar al LEC,
son todos isotónicos. Son todos altos en sodio y bajos en potasio. Y pueden ser alcalinizantes o acidificantes. Por ejemplo, el suero rico en lactato. Se considera el suero de reemplazo ideal. Entonces, cuando llega un paciente, yo tengo un problema de deshidratación, primero le repongo lo que necesite con un suero de reemplazo. Reemplazo los electrolitos, el pH y el agua. Una vez que ya reemplacé los electrolitos y el pH, muchas veces todavía me falta agua, pero no me interesa que se altere lo que yo ya arreglé. Entonces, por eso es que cambio el suero. Aquí un suero de mantenimiento, que básicamente lo que me aporta es agua. Y como les decía, los que más se usan son la dextrosa y la glucosa al 5%. Entonces, también voy eligiendo no solamente en base a la composición en sí, sino que a lo que yo necesito reponer, reemplazar. Entonces, primero uso el suero de reemplazo hasta que consigo volver toda la normalidad y después, si todavía necesito agua, sigo con el de mantenimiento. Habíamos hablado de uno de los usos también, uno de los usos frecuentes de los sueros es una cirugía, ¿ya? Porque necesito vehiculizar fármacos, necesito poner un fármaco que sea. Dentro de los sueros que me sirven para vehiculizar fármacos, los que más se usan son el suero fisiológico y la glucosa al 5%, porque casi no tiene, casi es pura agua con unas poquitas cosas, entonces casi no interfiere con ningún elemento de los medicamentos, ¿ya? Los otros no se recomiendan porque tienen calcio, tienen magnesio, tienen otros elementos que no pueden interferir, ¿cierto? Se pueden quedar con algunos elementos de los medicamentos. Vamos a partir con los hipertónicos. Decíamos, los hipertónicos solamente se pueden administrar por vía endovenosa, ¿cierto? Y atraen agua al interior del vaso sanguíneo cuando yo lo aplico. Por consiguiente, van a producir una leve a moderada acción a nivel cardiovascular por esta agua que están atrayendo al vaso sanguíneo, que después obviamente va a llegar al corazón y al resto del organismo. La característica de los cristaloides, ¿se acuerdan? Era que podían entrar y salir fácilmente del vaso sanguíneo. Entonces, el efecto es de corta duración, dura de 1 a 3 horas. Me da tiempo para yo resolver el problema que me estaba generando una hipovolemia y punto. ¿Ya? Después me libero del problema. Entonces lo uso cuando hay hipovolemias, voy a decir normales, ¿ya? No muy severas. ¿Cuánto aplico? Volúmenes pequeños por corto tiempo, porque va a estar atrayendo agua y me va a deshidratar. Entonces, se pone normalmente entre 4 a 5 ml por kilo por 10 minutos. Con esos 10 minutos yo tengo efecto por 1 a 3 horas y me da tiempo para resolver por qué se generó la hipovolemia. Entonces, se considera eficiente, ¿cierto?, para hipovolemias que no sean severas y mucho más eficiente que poner cristaloides isotónicos, que los tendría que poner en volúmenes muy grandes, cantidades muy grandes. Entonces, con cantidades pequeñas, por corto tiempo, yo puedo resolver, pero me exige que el animal esté bien hidratado. Si no, lo va a deshidratar aún más. También lo puedo usar para aumentar la diuresis, lo que decíamos, tenemos un tóxico, quiero que salga rápido, puedo usarlo. Lo mismo, tiene que estar el animal bien hidratado también. Podemos usar, por ejemplo, la glucosa, esta es una glucosa al 50%, ¿cierto? Hipertónica. Se pueden usar las glucosas hipertónicas para aportar calorías y cuando tenemos hipoglicemias graves. O sea, no porque quiera que extraiga agua al vaso sanguíneo, sino porque quiero reponer glucosa. Obviamente, igual va a traer agua al vaso sanguíneo. O sea, igual no deja de ser un hipertónico, así que igual lo va a hacer. ¿Ya? Y hay que tener presente, no usarlo en animales deshidratados de ningún tipo. Aquí dice deshidratación hipernatrémica, pero en el fondo ningún animal deshidratado de ninguna índole, ¿ya? Tampoco animales con shock cardiogénico, porque va a llevar gran cantidad de líquido al vaso sanguíneo, que después va a tener que ir al corazón y va a generar un problema, ¿cierto?, cardiovascular, si es que el sistema no está funcionando bien. Y tampoco en insuficiencia renal, porque va a aumentar la diuresis sí o sí, la quiera yo o no. Y si el riñón no está funcionando bien, podemos tener problemas, ¿cierto?, por sobreexceso de líquido circulante. Así que es una muy buena opción, pero tengo que usarla con precauciones, sobre todo que el animal esté bien hidratado. ¿Cuál
¿cuáles son los que más se usan? Ya dijimos, el que más se usa, cloruro de sodio al 7%, pero hay hipertónicos de sal, ¿cierto? De sodio y cloro, más diluidos, tenemos glucosas y dextrosas al 10, 20 y 50%, todos hipertónicos. Los sueros de reemplazo, decíamos que cuando llega el paciente, yo primero reemplazo lo que está alterado. Yo que en la anterior insuficiencia renal, ¿Sí? de los últimos estudios que se han hecho sobre que se utiliza antiguamente. Sí. Pero no se usan los sueros hipertónicos, generalmente se usa el manitol. ¿Sí o no? ¿Sueros hipertónicos también? Sí. El que más se usa es el manitol. Bueno, también la furosemida puede servir, lo vamos a ver cuando veamos diurético. Y la razón es que mejora la irrigación sistémica, la perfusión en general, mejora también la perfusión del riñón. No solamente llega más agua para ser filtrada, o sea, no es que estemos presionando solamente al riñón, funciona porque le llega mucho líquido, sino que porque además tiene la capacidad de mejorar la perfusión sistémica, perdón, la perfusión renal, digamos, sistémica, pero también la renal. Y dentro de los sueros que se usan, son osmóticos los que se usan en ese sentido, son diuréticos osmóticos, están todos los hipertónicos, los que vimos, los de sodio, las glucosas, pero el que más se usa, por lo menos en veterinaria, es el manitol. No sé si será porque es más fácil o tendrá efecto, el manitol tiene un efecto máximo a la hora después de haberlo administrado. Yo creo que esa es la razón por la que se usa en esos casos. Entonces se considera de elección en pacientes con oliguria. Y en este mismo caso, profe, los neurólogos hartos están ocupando también los sueros hipertónicos. Más que los De hecho, coloides. que los coloides ya Sí. creo que casi nadie lo está Casi, ocupando. sí, ya casi no se usa. Porque la gracia es esa, duran poco, 3 horas, igual no es tan poquito, ¿cierto? En cambio los otros te duran días. Claro. ¿Y qué haces cuando ya no necesitas, restituiste el problema, solucionaste todo y sigues atrayendo agua al interior del vaso sanguíneo? Entonces es un problema. Por eso que cada vez usan más los hipertónicos y cada vez menos los coloides. Entonces, lo que tú dices, sí, se pueden usar los hipertónicos. Yo lo que sé que se usa, el que más se usa es el manitol, pero no es que no se puedan usar los otros, ¿ya? Y no todos los sueros, o sea, no todos los diuréticos, digamos, en este caso estamos hablando de suero, pero eso se llama también diurético, tienen esta capacidad de mejorar la perfusión renal. De hecho, los que tienen son los osmóticos, que serían los sueros hipertónicos, y la furosemida en dosis altísimas. Y los otros no, ninguno de los otros. Sueros de reemplazo, decíamos, son para reemplazar, ¿cierto? Algo que está con problemas. El cloruro de sodio, el 0,9%, que le llamamos suero fisiológico, tiene sodio, cloro y agua, no tiene nada más. Por eso que decíamos también es una muy buena opción para vehiculizar fármacos. No tiene casi nada y casi ningún fármaco es interferido por el sodio o el cloro. Es un poquito más rico en sodio que el LEC y mucho más rico en cloro que el LEC. Y no tiene nada más, ¿ya? Es isotónico y es acidificante, porque estos niveles altos de cloro favorecen la excreción de bicarbonato. Por eso que acidifica el medio interno. ¿Para qué lo usamos? Por ejemplo, una terapia inicial de un cuadro de diarrea, cuando todavía no hay compromiso general. El animal está con diarrea, partió hoy día en la mañana, ha tenido mucha diarrea, pero todavía come, todavía está activo, se levanta, funciona. ¿Ya? A eso se refiere con sin compromiso general. No está bien, pero no está tan mal. Podría servir. Y si es necesario, yo le puedo suplementar potasio sin ningún problema. También me sirve para rehidrataciones posteméticas después de eliminar la causa. Tuve vómito, quedó la grande, pero ya resolví el problema, lo que me estaba generando el vómito. Pero el animal todavía está deshidratado. Es una buena opción. Por ejemplo, un ejemplo de esto, gastritis originada por fármacos. Generalmente ALMES.
una alternativa, ¿ya? El animal vomita, ¿cierto? Vomita con mucha frecuencia, pero una vez que yo resuelvo el problema, ya no tengo las pérdidas del vómito, pero todavía el animal no está bien hidratado. También me sirve en cuadros de hipercalcemia y de hipercalemia, de exceso de potasio, porque no tiene esos productos, entonces los va a diluir estos excesos, ¿cierto? Puedo ayudar a diluir. Y si le administro volúmenes grandes, ¿cierto? Puedo generar una hipocalemia, una baja del potasio circulante, y puedo generar una acidosis metabólica. Así que cuando yo administré, ¿cierto? Y el suero y restituí, reemplacé lo que estaba normal a lo normal, no me conviene seguir poniéndolo, porque si no voy a llegar a producir acidosis. Me conviene cambiarlo a un suero de mantenimiento. ¿Se dan cuenta? O sea, no es malo, pero me sirve como suero de reemplazo. Una vez que yo ya reemplacé todo, volví todo, los pH, los electrolitos, toda la normalidad, lo cambio por un suero de mantenimiento. Porque si no, me va a generar acidosis. Entonces voy a quedar de nuevo con problemas. Y el otro, que se considera el suero de reemplazo ideal, el suero Ringer lactato. Tiene sodio menor que el plasma, tiene potasio, pero también niveles menores que el plasma, así que podría necesitar en algunos casos suplementarse potasio. No hay ningún problema en ponerle el potasio al Ringer lactato. ¿Ah? Es que depende del cuadro. Es que para lo que más se usa es para diarrea, y en diarrea puede haber. Hace mucho tiempo atrás me explicaron que le dan como 6 ml de potasio Al suero, al 500 ml, sí. Me lo explicaron súper rápido, pero no entendí, fue como que hay que ver. Bueno, eso es una cosa que se hace en parvovirosis. Ya, no se me acuerdo que estaba bien. 6 ml del cloruro de potasio al 10%, que es como viene en las ampollas, a medio litro de suero. Pero te arriesga a producir una hipercalemia. O sea, en un gato no hagas nunca eso. Si lo haces en un animal que está con parvovirosis, puede que que sea bueno, digamos. Pero en un gato, un exceso de potasio te puede generar demasiados problemas, y entre ellos renales. Entonces no conviene, ¿ya? En los gatos la recomendación, mide primero el electrolito de sangre y ahí ves, evalúa, ¿vale o no vale la pena? ¿Ya? Pero más o menos eso, ¿ya? Sí, se puede suplementar, no hay problema, pero tendríamos que suplementar lo ideal sabiendo qué nivel de deficiencia de potasio tiene el paciente. Pero es porque tiene niveles bajos de potasio, o sea, normalmente si el animal está perdiendo mucho con una diarrea muy severa, no es capaz de sustituir la pérdida de potasio. Tenemos que agregarlo. Ahora, ¿cuánto? Esa es la cosa, ¿ya? Es relativamente alto en cloro y tiene calcio. Y esta es la principal razón por la que no es buena para vehiculizar fármacos. Precipita muchos fármacos. Entonces, no se considera adecuado para meterle un fármaco mezclado en el suero para poner una infusión continua, ¿ya? Como decíamos, usamos suero fisiológico o dextrosa o glucosa al 5% para vehiculizar fármacos. Este se considera el suero de reemplazo ideal, para eso sí. Otra característica es que tiene lactato, que es transformado a bicarbonato en el hígado. Durante muchos años también se pensaba que animales que no tenían el hígado eficiente, o sea, tenían una insuficiencia hepática de algún tipo, no iban a ser capaces de transformar el lactato a bicarbonato, así que no me iba a servir para alcalinizar. Y por otro lado, esta sobrecarga de trabajo al hígado podría aumentar la insuficiencia hepática. Ahora se sabe que eso no es verdad, ¿ya? Que cualquier animal, aunque tenga una insuficiencia hepática normal, entre comillas, ¿cierto? Que no sea demasiado, que tenga cirrosis hepática, ahí ya no tenemos hígado, ¿cierto? Tenemos tejido fibroso nomás. Entonces, en condiciones normales de una enfermedad hepática de un animal que está funcionando, no da mayor trabajo al hígado y es eficiente para transformarlo a bicarbonato. Así que no hay ningún problema en poner suero Ringer lactato a animales que tienen insuficiencia hepática. Bueno, como tiene lactato que es transformado a bicarbonato, es alcalinizante, al revés del suero fisiológico que es acidificante, este es alcalinizante. Y lo que decíamos, no hay ningún problema en ponerle a animales con hepatopatías como se creía antiguamente, de ninguna especie, ni siquiera gato. A propósito de gato. Usos: se considera de primera elección para diarreas agudas, por eso es para lo que más se usa, diarreas agudas que requieren un aporte de
iones, ¿cierto?, de electrolitos, y que además necesita alcalinizar el medio interno para neutralizar esta acidosis que se va generando por las pérdidas que genera la diarrea. Entonces, para eso es para lo que más se usa, las diarreas. ¿El renal, le dices tú? Sí. No se puede usar, Sí. pero si tú lo usas en todos los sueros, en un paciente renal tienes que usarlo con precauciones, porque nos va a estar, el animal con problema renal, en la enfermedad renal en el inicio, tiene poliuria, entonces va a perder todo rápidamente, y después se produce oliguria, entonces va a tender a retener todo. Por eso que los animales con insuficiencia renal tenemos que usar todos los sueros con precaución. Las cantidades que tenemos que administrar podemos necesitar disminuirlas y eso, ¿ya? Y el suero de mantenimiento que más se usa, glucosa dextrosa al 5%, que desde el punto de vista de los componentes debería ser un suero hipotónico, pero en la práctica se comporta como un isotónico en el organismo. Tiene pura, una pizquita de azúcar y el resto es pura agua. Por eso que se consideraría hipotónico, pero para el organismo tiene un efecto isotónico. Sí, lo tengo que poner endovenoso, se pone endovenoso habitualmente, y la otra gracia que tiene es que me permite vehiculizar fármacos. No contiene ningún buffer, así que no altera el pH. Por eso que lo usamos una vez que ya arreglamos lo de mantenimiento, arreglamos todo lo que teníamos que reemplazar, ahí es una buena opción. Sigue aportando agua, pero ni alcaliniza ni acidifica. Si le administro volúmenes altos o durante un tiempo prolongado, va a producir diuresis, pero es una diuresis moderada. Diuresis osmótica moderada. Así que gran parte del líquido que yo administro se retiene. Por eso que es una buena opción para mantenimiento, cuando lo que me falta es agua. Ya voy a perder igual un poquito por orina, pero va a ser una cantidad leve, no va a ser una cantidad inmensa. ¿Para qué se usa entonces? Para pérdida de agua y energía moderada. ¿Ya? Un animal que está teniendo, por ejemplo, vómitos esporádicos, está comiendo menos, pero no está tan mal, podría ser una buena opción. En pre- y postquirúrgico de intervenciones caritarias de larga duración. Los animales, para poder ser sometidos a cirugía, tienen que tener ayuno, ¿cierto? En un perro el ayuno normal es 12 horas. Si la cirugía es prolongada, pónganle, no sé, 4 o 5 horas, ¿cierto? Ya van sumando horas de ayuno, y durante todo ese periodo de tiempo la cavidad estuvo abierta, estuvo expuesta, por lo tanto estuvo perdiendo líquido por evaporación. Y después, como fue una cirugía prolongada, la recuperación también va a ser más lenta y el animal va a demorar más en empezar a comer. Entonces a eso se refiere con ayuno prolongado. O sea, no solamente el ayuno prequirúrgico, sino que el tiempo que va a demorar el animal desde que lo dejamos en ayuno para la cirugía hasta que volvió a comer después de la cirugía. ¿Ya? También podría ser una opción. Va a aportarnos el agua, pensando que vamos a tener una cavidad abierta durante un tiempo prolongado y que el animal va a estar sin tomar agua ni comer durante un tiempo también relativamente prolongado. Y el otro cuadro es cuando tenemos pérdida de agua libre sin electrolitos, y el cuadro más frecuente en animales es el golpe de calor que se da sobre todo en perros y gatos en el verano, ¿cierto? El típico perro que se quedó en el agua. Lo que hace, acuérdense que los perros y los gatos casi no sudan, ¿cierto? Sudan en los cojinetes, en muy pocas partes, casi no tienen glándulas sudoríparas. Entonces la pérdida de agua es por jadeo. Y gotean. ¿Ya? Entonces esa es agua nomás. No pierde electrolitos en esa pérdida, ¿cierto? Porque no es sudor, no es como el caballo que se deshidrata, ¿cierto? Porque él suda, pierde no solo agua, sino que también electrolitos. Estas pérdidas generalmente son solo agua, pero puede llegar a la muerte del animal. Entonces, es una buena opción para ese tipo de problemas. Entonces, no hay que mirar como que un montón de agua y una nada de azúcar. Sí, ¿ya? Fácilmente puede estar seguido el animal con este tipo de cosas. Depende del nivel de deshidratación que tenga. Es que no es una cuestión de cuántas horas, es una cuestión de cuánto le vas a poner. Porque tú puedes poner un suero, una gota cada 3 segundos o una gota cada segundo, y por las mismas horas no va a ser el mismo volumen que tú le vas a aplicar, ¿cierto? Entonces lo que calculamos es el volumen. Obviamente en una relación con horas, pero lo importante es el volumen que yo le voy a aplicar.
cuando hagamos en los prácticos de fluidoterapia vamos a ver, uno hace cálculos de volumen de líquido a reponer cada 24 horas. O sea, todos los días, cada 24 horas yo reevalúo a mi paciente y le vuelvo a calcular el suero que necesito para esas próximas 24 horas. ¿Ya? Y ahí yo determino todos los factores que van a estar involucrados. ¿Tengo vigilancia constante del paciente o no? ¿Cierto? Tengo una clínica de atención 24 horas, lo voy a mandar a la casa. En la casa hay alguien que lo vigile 24 horas, entonces en base a eso uno también define. Claro, lo ideal es que alguien hubiera 24 horas, pero eso casi no se produce nunca, ni siquiera en las clínicas veterinarias. Uno está aburrido de escuchar clínicas veterinarias que dejan hospitalizados animales y que no queda nadie en la noche. A más de alguien le tiene que haber pasado haciendo las prácticas. Eso no es hospitalización, y eso es falta de ética. A propósito de ética, ¿cierto? Que tenemos un práctico de ética. Eso no es ético. O sea, yo no le puedo engañar a la gente y decirle, no, si está hospitalizado, yo no tengo que meter una jaula solo. Eso no es hospitalización. Llámenle como quieran llamarle, pero hospitalización no es. Entonces, en base a eso también definimos el volumen, pero además, ¿cómo? ¿Ya? Si mi clínica va a tener un personal 12 horas, yo lo tengo que aplicar en 12 horas. Y si no alcanzo, va a quedar el debe para mañana. Lo vuelvo a reevaluar, vuelvo a calcular el suero y tengo de nuevo 12 horas. No tengo 24, ni 10, ni 8, ni es mi turno, tengo que hacer todo en mi turno y después cuando yo me voy nadie más puede hacerse cargo de mi paciente. ¿Ya? Entonces los tiempos los tenemos que manejar y uno de los factores importantes es que haya alguien vigilando al animal. No es como en medicina humana que hay muchos hospitales, clínicas, que hay 24 horas, aunque tampoco es tan eficiente, ¿cierto? Pero por último tiende a haber mayor cantidad de personas involucradas. El otro grupo, esos eran los cristaloides que más se usan. El otro grupo son los coloides, o también se les llama expansores del plasma, se usan como sinónimos, ¿no? Son la misma cosa. Y lo que decíamos, cada vez se usan menos porque tienen muchos problemas, dan muchos problemas. De hecho, lo que decíamos, tenemos que usarlo como atraer, esto es lo que hacen es atraer agua al interior del vaso sanguíneo en cantidades grandes y por muchas horas. Entonces, generalmente no se usan solo, sino que junto con los cristaloides. Porque si no se nos va a deshidratar mucho el paciente, aunque no esté deshidratado antes, se nos va a deshidratar porque yo le puse esto. Entonces, como que cada vez tiene menos sentido aplicarlo. ¿Por qué tienen esta tremenda capacidad de durar tanto? Porque aquí, a diferencia de los cristaloides que decíamos que entran y salen fácilmente del vaso sanguíneo, aquí no. Son partículas grandes, de alto peso molecular, que no son capaces de traspasar ni para adentro ni para afuera del vaso sanguíneo. Obviamente, solamente se puede poner endovenoso. Y van a traer líquido al interior del vaso sanguíneo y atraer, y atraer, y atraer. ¿Ya? Para poder salir, ¿cierto? Tienen que ser, por ahí está, tienen que ser hidrolizados por enzimas que tienen que estar circulando en sangre, que no hay muchas enzimas así para ir hidrolizando elementos extraños, o bien tienen que ser fagocitados y recién ahí son sacados, por eso que duran tanto. Entonces, no es tan fácil sacarlo como un cristaloide